Primera de Corintios 14, versículo 1. Y hermanos, las tres palabras que vimos como aplicación la semana pasada, terminando la predicación, ¿sí recuerdan las tres palabras? Seguid el amor. Y en el contexto, el apóstol Pablo está hablando en el contexto de la iglesia. Y dentro del contexto de la iglesia está hablando de los dones espirituales. Entonces él está diciendo seguid el amor en el contexto de los dones espirituales. Y la semana pasada vimos acerca de las lenguas, la profecía y la ciencia. Y vimos que el apóstol Pablo nos enseñó que el amor es más superior, es superior de todos los dones. Y luego él termina y realmente entra el capítulo 14 y todo el contexto es desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Todo el contexto tiene que ver con los dones y él dice seguid el amor. Entonces hermanos, en esta semana, empezando a prepararme para el mensaje de hoy, yo pues ya traía, yo había pensado, voy a entrar al capítulo 14, voy a llegar a estos versículos, voy a estar hablando de esto, de aquello, del otro. Y la verdad me quedé en esas tres palabras, seguid el amor. Y estaba pensando, en el capítulo 13, versículo 6, Pablo dice, el amor se goza de la verdad. Y estamos en el contexto de las lenguas, porque capítulo 14, todo el capítulo habla de las lenguas. Y yo pensé, ¿qué es la verdad acerca de las lenguas? Porque, ¿qué es el amor? El amor se goza en la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Entonces, lo que vemos hoy en día, ¿realmente es el don de lenguas o no es el don de lenguas? Y empecé a pensar, ¿saben qué? Necesitamos nosotros como una congregación entender la historia de las lenguas. Entonces, en esta prédica, vamos a tratar de varias preguntas. Y hermanos, yo escuché más de 15 predicaciones en esa semana. Yo leí más de 10 comentarios en esa semana. Y las 15 predicaciones que escuché, como 12 de ellas eran de predicadores carismáticos que todavía creen en el don de lenguas. Que todavía creen que es vigente el don de lenguas. Y yo queriendo escuchar algo de la Biblia, queriendo escuchar alguna razón bíblica por la cual ellos practiquen ese don, ese supuesto don, la verdad yo escuché vez tras vez tras vez. En mi experiencia, lo que yo experimenté, lo que tú no puedes entender, al menos que hayas experimentado el don. Y la verdad, hermanos, abrieron la Biblia pocas veces y cuando abrieron la Biblia sacaron versículos fuera del contexto para poder desarrollar su doctrina. Y nosotros no queremos ser como ellos. Nosotros queremos basar, porque el amor se basa en la verdad, queremos basar nuestra doctrina, nuestra enseñanza en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué las lenguas? Es la primera pregunta que vamos a contestar. Y vamos a ver una historia de las lenguas, ¿ok? Empezando en Génesis. Y voy rápido porque tenemos mucho que vamos a ver. Entonces, Génesis 1, todos pues van a Génesis 1. Y la verdad ni siquiera vamos a tocar capítulo 14 hasta la semana que entra. Y yo creo que voy a predicar 40 versículos la semana que entra. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Pero, ¿por qué lenguas? Y cuando decimos lenguas, estamos diciendo idiomas. Lo único que queremos decir es idiomas. ¿Sí? ¿Por qué idiomas? ¿Por qué lenguas? Capítulo 1, versículo 28. Después de que Dios creó al hombre a su imagen, dice versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, Él comunicó un mensaje a través de un idioma. Entonces,
La primera cosa que vemos es que es para comunicarnos. Los idiomas, las lenguas son para comunicación. ¿Y qué es lo que comunicó Dios? Dios dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios les dio a Adán y Eva, aquí primeramente a Adán y a Eva, les dio unas instrucciones, un mensaje. Seguimos en el capítulo 4 de Génesis, versículo 9. Dios sigue comunicándose con el hombre. Aquí encontramos Caín y Abel. Y Dios, hablando en un idioma humano, Dios dice en versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Otra vez, Dios comunicándose con el hombre en un idioma auténtico, un idioma humano. Brincamos a capítulo 9, rápidamente hermanos para ver. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Les dio un mensaje. Comunicó un mensaje con ellos. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, el mensaje era lo mismo que le dio a Adán y Eva. Pero vamos a ver lo que sucedió. Brincamos a capítulo 11. Y aquí realmente cuando entramos en las lenguas, en los idiomas, versículo 1 de capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Todos hablaron el mismo idioma. Todo el mundo. Ok. Versículo 2. Y terminando 1, y unas mismas palabras. Todos hablaron las mismas palabras. Todos podían comunicarse los unos con los otros. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo el lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, ¿qué dijeron entre ellos? Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál fue el mensaje de Dios hacia ellos? Fructificad, multiplicad. ¿Y qué hicieron ellos? Llegaron a un solo lugar y decían, podemos ser algo. Podemos tener un nombre. ¿Por qué? Porque somos fuertes. Entonces desobedecieron el mensaje, el mandato de Dios. Ahora vamos a ver la consecuencia de su desobediencia. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lengua. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Con quién está hablando Dios? Con Él mismo. Con Él mismo. Las tres personas están hablando. ¿Por qué? Versículo 7. Ahora pues descendamos nosotros y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Cuál fue el juicio para esa gente? Confundir su idioma, su lenguaje. ¿Para qué?
Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, Dios les dio un mensaje, unas instrucciones, unos mandatos. Ellos rechazaron el mandato de Cristo, de Jesús, de Dios. Y Dios juzgó a la gente a través de confundir sus idiomas y a través de la lengua. Fue por rebeldía. ¿Por qué? Porque eso lo haría que esparciera a toda la tierra para cumplir con el mandato principal de fructificar y multiplicaos, sojuzgar la tierra. Ok, si entendemos, ¿estamos de acuerdo? Seguimos. Deuteronomio 28. Ahora, Dios ya ha escogido su pueblo. Deuteronomio 28. Y Dios ya había escogido su nación, su pueblo. Y vamos a ver aquí otra vez, permíteme. Versículo 1. Vamos a ver un mensaje del Dios con una promesa para su pueblo. Acontecerá, versículo 1, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios hablando, comunicando con su pueblo. Un mensaje. Versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres, si rechazas el mensaje, ¿qué va a acontecer? ¿Qué acontecerá? Dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles maldiciones? No vamos a leerlas, pero sigue por como 20 y 30 versículos hablando de todas las maldiciones que va a venir sobre aquel pueblo por la desobediencia. Y llegando a versículo 48, vemos un punto acerca de la maldición de su juicio. Mismo capítulo 28, versículo 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Entonces Dios va a enviar enemigos contra ellos. Con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Pero escucha bien, versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendes. El juicio de Dios por no obedecer es que los va a llevar a un lugar donde ellos no pueden entender el idioma, el lenguaje de la gente. Es parte del juicio de Dios. Jeremías 3. ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo no escuchó el mensaje, la advertencia de Dios. Entonces seguimos en Jeremías. Jeremías tiene otra advertencia, capítulo 3. Y a lo mejor están pensando, ¿pero qué tiene que ver con las lenguas? Queremos saber de las lenguas. Vamos a llegar ahí, hermanos, pero tenemos que ver la historia antes. Ok, capítulo 3, versículo 22, la primera parte nada más. Jeremías dice, de Dios, dice, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. Otra vez hay un mensaje. Jeremías está diciendo, tienen que arrepentirse, tienen que convertirse y Dios sanará
tus rebeliones. Ahora, ¿qué sucede después? Capítulo 5, versículo 3, perdón. Vemos el pueblo en capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, no miren tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Jeremías está diciendo, el pueblo no quiso convertirse. El pueblo se rebeló contra el mensaje. Vemos el rechazo del mensaje de Dios. Ahora, versículo 15. Dios dice, he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Otra vez Dios usa el lenguaje, los idiomas, para traer juicio, un cierto juicio sobre el pueblo de Israel. Ahora, regresamos a Isaías y vamos a ver uno más en el Antiguo Testamento, y eso tiene algo que ver con el Nuevo Testamento, esta profecía. Isaías 28, y vamos a ver más adelante que es el mismo pasaje que utiliza Pablo en 1 Corintios 14 cuando está hablando de las lenguas. Isaías 28, 11. Dios dice al pueblo, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Está hablando a los judíos. Entonces, de lengua extraña van a hablar a este pueblo. Pero versículo 12 dice, y a los cuales él dijo, este es el reposo, da el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces, Dios va a traer sobre el pueblo de Israel un juicio. Gente va a hablar en lenguas extrañas y el mismo pueblo no va a hacer caso. ¿Sí? Es la profecía. Y ahora vamos a ver en 1 Corintios 14, donde, primero vamos a ver en Hechos, donde cumple esa profecía, pero vamos a entrar entonces en el Nuevo Testamento. ¿Qué son las lenguas? Entonces hemos visto los idiomas, hemos visto las lenguas en el Antiguo Testamento como Dios usó para comunicar, usó para dar un mensaje, usó, la gente rechazando el mensaje, y una señal de rechazo de Dios hacia la gente era entregarlos a una nación con una lengua extraña. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo vimos todos? Ok. En el Nuevo Testamento, ¿qué son las lenguas en el Nuevo Testamento? Vamos a ver dos palabras griegas, y tienen que entender esas dos palabras griegas, porque cada vez que habla de lenguas, cada vez el autor presenta esas dos palabras en una forma u otra. Las palabras griegas, la palabra griega es glosolalia. Glosolalia viene de dos palabras. Glosa significa lengua o idioma. Lengua o idioma. Y la leo significa hablar. Entonces, glosolalia significa hablar un idioma. No hay nada raro en eso. Significa hablar un idioma. Y más que eso, hablar un idioma auténtico, conocido. ¿Sí? Ok. Para que sepamos nosotros, solamente aparece 3 veces el don de lenguas en la Biblia. Solo aparece 3 veces el don de lenguas. O cuando alguien está ejercitando el don de lenguas. ¿Sí? Y nosotros, para poder entender bien y para poder escudriñar las Escrituras, vamos a ver esas 3 ocasiones, porque tenemos que entender bien. Primero, Hechos 2. Vamos a ver Hechos 2, versículo 1. Yo voy a leer
versículo 1 al versículo 14, y es mucho, pero necesitamos entender el contexto y necesitamos entender bien qué está sucediendo aquí. Y recuerden, podemos traducir aquí hablar en lenguas o hablar idiomas, y lo vamos a ver. Capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quién estaban juntos? Los apóstoles con unos seguidores, con discípulos. Eran 120 personas. Lo vemos en el capítulo 1. 120 personas estaban en el aposento alto, pasando tiempo en oración, pasando tiempo estudiando, pasando tiempo juntos, esperando Pentecostés. 50, nada más significa 50. Pentecostés significa 50 días después de haber resucitado Cristo. Y eso es lo que significa Pentecostés. Ellos están esperando porque Cristo dijo, espera porque les voy a enviar el Espíritu Santo. Ellos están esperando. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, glosolalia, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? ¿Porque nadie entendió el idioma? No, estaban confusos. ¿Por qué? Porque dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eran idiomas auténticos. Ahora, ¿quién está hablando en esos idiomas? Los 120. Los apóstoles y sus discípulos y sus seguidores. Sobre ellos cayeron las lenguas. ¿Cuál fue el resultado? ¿Un caos total? No, ellos hablaban un mensaje en un idioma que no conocía. Ahora, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué dicen así? ¿Por qué dice así? Porque los galileos no tenían educación. No era un lugar donde la gente fuera para aprender idiomas. Era gente que no sabía hablar en otros idiomas. Entonces, los judíos que están allí dicen, ¿cómo es posible que esa gente de Galilea, esa gente que no tiene educación, que no sabe mucho, están hablando en idiomas que ellos nunca podían haber conocido? Sigue, ¿cuáles idiomas? Dice en versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Otra vez vemos, es un idioma auténtico porque es la lengua de la gente. Versículo 8, 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar ¿en qué? ¿En lenguas extrañas? No, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. ¿Qué hablaron? Las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el mensaje. Ahora, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, quieren decir, ¿qué significa? Nosotros escuchamos como 20 idiomas. A lo mejor nada más conozco y ya nada más yo sé hablar mi idioma, pero escucho muchos otros idiomas también. Y otros dicen que estoy escuchando mi idioma. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa? ¿Cuál era el propósito del don de lenguas?
confirmar el mensaje y confirmar el mensajero. Y, como apenas vimos, era una señal de juicio sobre los judíos. Entonces vamos a ver este punto, muy importante. 13, vamos a ver los judíos. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Están ebrios, están tomando. Pero Pedro, 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notario y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ok. Esos judíos no entendieron por su corazón necio. Entonces ellos habían rechazado el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Como vamos a ver, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Quiénes vosotros? Los judíos. 23. A Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ustedes son culpables porque rechazaron el mensaje. Versículo 36. Pedro sigue, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, el mensaje fue, Jesucristo es el Señor, y ustedes rechazaron el mensaje crucificando el Señor. Y ahora, recuerden Isaías cuando él dijo que a través de lenguas extrañas, a través de lenguas, gente va a predicar el mensaje y ustedes no van a escuchar. Ok, 1 Corintios, no lo busquen, déjame leer 1 Corintios 14 para que conectamos todo. Y la semana que entra vamos a tocar este punto más, pero fíjense bien, hermanos. 1 Corintios 14, versículo 21 y 22. Pablo hablando dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Él está citando Isaías 28. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. En Pentecostés. En Hechos capítulo 2. Eso es cuando sucedió. ¿Cómo lo sabemos? Porque en versículo 22 de 1 Corintios 14, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, no a la iglesia, sino a los incrédulos y los incrédulos judíos. Las lenguas eran por señal a los incrédulos judíos. Las lenguas nunca, jamás han sido una señal para la iglesia. Nunca jamás ha sido una señal para la iglesia. Y lo vamos a ver. Entonces, cuando los apóstoles hablaron en Pentecostés, y los judíos de muchos países los oyeron hablar en su propio idioma, ellos deberían haber sabido que el juicio de Dios era inminente. Porque las lenguas eran una señal de juicio para los judíos incrédulos. Y ahora, tú puedes decir, pero dice que se convirtieron 3,000 personas. Eso es mucha. No todos rechazaron el mensaje. Claro, no todos rechazaron el mensaje, pero entre miles y miles y millones de judíos, 3,000 creyeron. 3,000, como .00000 nada. Es como decir, es que la gente no rechaza el mensaje aquí en Zacatecas. La gente no está rechazando a Cristo aquí. ¿Por qué? Porque somos 50 personas, porque somos 80, porque tenemos 3,000.
Hay mucha gente rechazando el mensaje aquí. Miles de personas. Ahora, otra cosa que tenemos que ver aquí en Hechos 2. ¿Quién habló en lenguas? ¿Los que creyeron después del mensaje? ¿Ellos hablaron en lenguas? Solamente los apóstoles y los primeros. Y la verdad no sabemos si todos los 120 hablaron o nada más los apóstoles. No sabemos. Pero podemos concluir que los únicos que hablaron en lenguas eran los apóstoles y sus seguidores. Entonces, cuando los carismáticos dicen que las lenguas es la señal de estar bautizado en el Espíritu Santo, podemos concluir entonces que los 3,000 personas que recibieron a Cristo no fueron bautizados por el Espíritu Santo, porque ellos no recibieron el don de lenguas. ¿Qué dice en versículo 42? Bueno, 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y estos bautizados en agua, hermanos, también bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabemos que al nacer de nuevo, uno es bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron añadidas a la iglesia. ¿Y qué sucedió después? ¿Hablaron en lenguas? Y perseveraban en la doctrina, en la comunión, partimiento de pan y las oraciones. Ni siquiera menciona lenguas después. ¿Por qué? Porque era señal para los judíos incrédulos. Ok, capítulo 10 es donde aparece la segunda vez las lenguas. Capítulo 10. No vamos a leer todo el pasaje, pero es con Cornelio y con Pedro. Y Pedro recibe una visión. Cornelio recibe visión también. Recibe instrucciones. Pedro llega con Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un centurión. No era judío. Era un gentil. Vamos a ver el otro propósito de las lenguas aquí. Versículo 44. Pedro entonces llega con Cornelio y Pedro empieza a compartir el mensaje del evangelio. Él empieza a compartir el mensaje. 44. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, ¿cuáles palabras? El evangelio. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿quiénes son los fieles de la circuncisión? Eran seguidores de Cristo, judíos que se habían convertido. Entonces ahora en este momento tenemos judíos, tenemos un apóstol y tenemos gentiles aquí presente. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se quedaron atónitos? Porque la salvación nada más fue para los judíos. ¿Cómo es posible que Dios va a hablar a los gentiles? Y más aún, ¿cómo es posible que Dios va a usar el mismo don de lenguas con ellos? Sucios. Ok, vemos aquí otro propósito. La incorporación de los gentiles a la salvación. Entonces, señal para los judíos incrédulos. Ahora, incorporación a los gentiles, que sigue siendo señal de juicio sobre los judíos. Porque los judíos se creían ser los escogidos de Dios y ellos los perros. Entonces Dios tenía que hacer algo asombroso, algo milagroso. ¿Por qué? Vamos a ver por qué tenía que hacer esto. Dice 46,
Porque los oían. ¿Por qué se quedaron atónitos? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. No era un caos total como vemos hoy en día. Era algo con orden. ¿Por qué? Porque dice que ellos oían que alababan a Dios. Porque hablaban en idiomas auténticos. ¿Sí? Ahora, capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y todos celebraron. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ellos están tan sucios. ¿Por qué te ensuciaste, Pedro, de entrar con estos perros? Mire lo que dice Pedro en versículo 17. Pedro comparte todo, no vamos a ver, pero en versículo 17, Pedro comparte todo lo que sucedió. La visión que tenía, compartió la visión que tenía Cornelio, compartió lo que sucedió. Y 17, los hermanos judíos dicen, si Dios pues les concedió también el mismo don, no era algo extraño, era el mismo don, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es Pedro diciendo. Entonces, oídas esas cosas, callaron los judíos y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cuál fue el otro propósito? Como señal de la aceptación de los gentiles. Nosotros hoy en día necesitamos esa señal para entender que somos aceptados como gentiles. No es válido, hermanos. No es válido porque nosotros no estamos en la misma posición que los gentiles hace 2000 años. Ok. Era una señal de aceptación y de bendición. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 13, versículo 45 al 48. Otra vez vemos que era señal de juicio. ¿Por qué? 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradeciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a los judíos, la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nosotros volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Dios, a través de esos idiomas, juzgaba el pueblo de Israel, pero también a través de esos idiomas incluía a los gentiles en la salvación tan grande que tenemos nosotros. Ahora, la última que vamos a ver, Hechos 19. Solamente 3 veces aparece, hermanos. ¿Estamos de acuerdo que hasta ahora son lenguas, son idiomas auténticos? ¿Sí? Son idiomas entendibles. ¿Sí? 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Fueron 12 hombres aquí que recibieron el don de hablar en lenguas. ¿Por qué?
Era una señal aquí de autoridad confirmando el mensaje, porque ellos dicen, fuimos bautizados en el bautismo de Juan, pero no sabemos nada del Espíritu Santo. Y Pablo diciendo es que enseñando la salvación, enseñando la palabra de Cristo, dice, pero Cristo va a mandar el Espíritu Santo, entonces ustedes, y a través de esta señal apostólica, Él pone sus manos y ellos empiezan a hablar en lenguas, con el propósito de confirmar el mensaje y confirmar el mensajero. ¿Cómo sabemos? Seguimos. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Tenía un elemento misionero también, las lenguas, porque confirmaron el mensaje y confirmaron el mensajero, el apóstol Pablo. Entonces, cuando Pablo sigue hablando con denuedo, hablando, y todos empiezan a discutir con él, los que habían creído a través de la señal de los dones que Pablo les hizo ahí, ellos dicen en versículo 10 que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Tenía un otro propósito, de alcanzar otros con el mensaje. Entonces, era una señal de autoridad confirmando este mensaje y este mensajero Pablo. ¿Qué es lo que hemos visto en las 3? Solamente hay 3 ocasiones. Los apóstoles siempre eran presentes. Un apóstol por lo menos era presente las 3 veces que sucedió. En ninguna ocasión una iglesia de gentiles o un grupo de gentiles en ninguna ocasión hablaba en lenguas sin la presencia de un apóstol. ¿Qué más podemos ver? Era un juicio sobre los judíos incrédulos. Era una señal comprobando el mensaje, comprobando el mensajero. Era una aceptación de bendición para los gentiles. Entonces, yo estoy de acuerdo con un comentarista cuando él dice, es interesante y creo que de mucha importancia que no tenemos constancia bíblica ni de una palabra hablada en lenguas o aún interpretada. Aquí no vemos ninguna palabra hablada, no vemos lo que dicen, no vemos lo que hablan, nada más que vemos que dicen, hablaban los misterios, las maravillas de Dios. Pero no hay una traducción de lo que hablaban, del mensaje exacto. Todas las referencias a las lenguas, sigue el comentarista, todas las referencias a las lenguas son generales. Aparecen siempre mencionadas en relación con su propósito y significado, nunca relacionadas con su contenido específico. Los mensajes dados en lenguas no fueron revelaciones nuevas o nuevas visiones, sino que solo eran expresiones únicas de las antiguas verdades. Aunque las lenguas podían edificar cuando se las interpretaba, su propósito principal no era enseñar, sino señalar. No revelar la verdad de Dios, sino validar la verdad del portavoz enviado. Entonces, ¿qué es el don bíblico de las lenguas? ¿Qué es el don bíblico? El don bíblico es el poder sobrenatural de hablar idiomas auténticos y traducibles aunque la persona nunca los había estudiado.
es la definición bíblica de glosolalia. El poder sobrenatural de hablar idiomas auténticos y traducibles, aunque la persona nunca los había estudiado. Eso nos lleva a otra pregunta. Y nada más terminé en una hoja, tengo 12. ¿Cómo ves? Pero es interesante, ¿no? ¿O no es interesante? ¿Todos quieren irse a casa? Ok, hay más, la siguiente pregunta que vamos a contestar. ¿Hay más de una clase de lenguas? Porque nosotros hemos visto esa clase de lenguas, un idioma auténtico. Pero ¿hay más de una clase de lenguas? Los carismáticos, en su esfuerzo por encontrar un paralelo bíblico a su práctica moderna, surgen que el don de lenguas que se describe en Hechos 2 es diferente que el don de lenguas que se menciona en el Hechos 10, Hechos 19 y 1 Corintios 12 al 14. El problema es que no hay evidencia alguna. Y más que eso, al contrario, Lucas usa la leo y glosa en Hechos 2 para describir hablar en idiomas. ¿Saben cuáles palabras usa en Hechos 10 y 19 y en cuáles palabras Pablo usa en 1 Corintios? Glosa y la leo. Usa las mismas palabras. Y de hecho, nosotros no tenemos ninguna inferencia que eran cosas diferentes. Otro problema con ese argumento es que, como ya vimos en Hechos 11, Pedro describe la experiencia con Cornelio y dice que el Espíritu Santo vino sobre los gentiles de la misma manera que había venido sobre los discípulos en Pentecostés y que recibieron el mismo don. La misma palabra refuta los carismáticos. Muchos entonces intentan usar 1 Corintios 12 al 14 y dicen, no, pero Pablo hablaba de otra clase de lenguas. ¿Por qué? Porque ellos quieren defender su práctica moderna. Cuando hablo de práctica moderna, ¿quién aquí tiene experiencia en una iglesia donde supuestamente hablaron en lenguas? ¿O quién ha estado en una reunión donde hablaba gente en lenguas extrañas? ¿Quién no entiende? ¿Quién no ha estado en una reunión así? Ok, como la mitad. Vamos a llegar a explicar esto en un momento para que todos sepan lo que estamos hablando. Pero su práctica moderna es una práctica extática, sin sentido, es un hablar sin sentido. No hay traducción, no es un idioma auténtico. Y vamos a ver, entonces muchos usan o quieren usar 1 Corintios 12 al 14. Entonces nosotros necesitamos estudiar las palabras de Pablo para ver si Pablo está hablando de la misma expresión o no. Y no se van a sorprender, hermanos, que Pablo usa las mismas dos palabras. De hecho, 13 veces, hermanos, en 1 Corintios 12 al 14, Pablo usa formas de la misma combinación de palabras, la leo y glosa. Pero más que eso, recuerden, Pablo escribió 1 Corintios 5 años antes de que Lucas escribiera el libro de Hechos. ¿Cómo es posible que Pablo usaba el mismo lenguaje, las mismas palabras, si no fue el mismo evento? Si no está hablando de la misma cosa. Él eligió usar las palabras exactas para describir el evento. ¿Por qué? Porque era igual. El don era lo mismo. Entonces ninguna persona puede decir que los dones son diferentes. La expresión es diferente. Pablo está hablando de otra cosa. Otra pregunta. Vamos a 1 Corintios 12, hermanos. Otra pregunta para contestar, otra duda. ¿Por qué? Luego ellos dicen
En capítulo 12, versículo 10, Pablo menciona diversos géneros de lenguas. Él está hablando de diversas clases de lenguas. Y es importante que entendamos nosotros. ¿Por qué? Yo creo que todos nosotros tenemos un conocido o conocemos a alguien o un familiar que está en una iglesia así, que está metida en una congregación donde supuestamente practiquen, experimenten el Espíritu Santo. Y quiero decirles, hermanos, nosotros creemos en el Espíritu Santo. La única defensa que tienen ellos es que ustedes no creen en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu. No entienden porque no han experimentado el hablar en éxtasis. Vamos a ver eso en un momento. Ok, aquí hay diversos géneros de lenguas. Capítulo 12, versículo 10. En la lista de los dones, al final él dice, a otro diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Diversos géneros. Ahí nos vemos que hay clases. Y de hecho, algunos carismáticos promueven 8 clases diferentes de hablar en lenguas. Dice que hay 8 tipos de hablar en lenguas. 8 expresiones. El hecho de que Pablo mencione diversos géneros de lenguas no significa que unos sean lenguas reales mientras otras no tienen sentido. Más bien la palabra griega, y otra vez, esa gente no estudia. Ellos ponen sus experiencias encima de la palabra de Dios. La palabra griega aquí para géneros es genos, que se refiere a una familia, un grupo, una raza o una nación. Los lingüistas a menudo se refieren a lenguas de familias o grupos, y eso es precisamente el punto de Pablo. Hay varias familias de lenguajes en el mundo, y don les permitió a algunos creyentes que hablaran en una variedad de ellos. Lo único que Pablo está diciendo es que hay muchos idiomas. Hay muchas familias de idiomas. Por ejemplo, dentro del español, ¿solamente hay una sola manera de hablar español o una sola clase de español o género? No. Hay muchos. Otro comentarista dice, se pueden establecer otros paralelismos, entre Hechos y Corintios. Y son indiscutibles para cualquier estudiante serio de la palabra de Dios. En ambos lugares, el Espíritu Santo es el fuente del don. En ambos lugares, el Espíritu Santo les da y se describe el don como la habilidad de hablar idiomas auténticos. En ambos lugares, el don y el mensaje verdadero fueron entendibles. En ambos lugares el don fue una señal milagrosa para los judíos incrédulos, y en ambos lugares el don de lenguas se asoció estrechamente con el don de la profecía. Y en ambos lugares los no creyentes que no entendían lo que se estaba hablando respondieron con burla y escarnio. Ante tantos paralelos, dice el comentarista, es exegéticamente imposible e irresponsable afirmar que el fenómeno descrito en 1 Corintios fue diferente de Hechos 2. Dado que el don de lenguas consistía en auténticos lenguajes extranjeros en el día de Pentecostés, lo mismo era cierto para los creyentes en Corinto. Entonces, capítulo 13, versículo 1. ¿Qué de las lenguas angélicas que se menciona Pablo en 1 Corintios 13, 1? Los carismáticos promueven la glosolalia de hoy como una lengua de algún otro mundo. Algo así como una lengua santa y celestial, que trasciende la conversación humana y pertenece al discurso de los ángeles. Ya predicamos capítulo 13, pero para recordarles, el contexto no son los dones. El contexto principal es el amor. Y el contexto es que el amor es mayor que cualquier don.
Entonces, déjame leer versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Hermanos, como ya hemos dicho, Pablo emplea hipérbole. Él emplea ejemplos extremos. Podemos ver en versículos 2 y 3 que habla de otros ejemplos muy extremos. No está diciendo que tiene la capacidad de hablar lenguas angélicas. Ni siquiera está diciendo que hay lenguas angélicas. Está diciendo, supone el caso de que alguien hablara un idioma así, pero es hipérbole, hermanos, exageración para decir que el amor, para enseñar y enfatizar el valor del amor. Irónicamente, los carismáticos se enfocan tanto en la frase lenguas angélicas que pierden el verdadero punto de Pablo. Cualquier uso egoísta de este don viola su verdadero propósito. El propósito de los dones, el amor y la edificación de los demás. Y vale notar, si alguien insiste en la frase literal de lenguas angélicas, si es muy insistente la persona, no, es que hay un idioma celestial, porque aquí dice lenguas angélicas. Hay que recordarles en el amor de Dios, hermanos, que cada vez que los ángeles hablaban en la Biblia, lo hacían en una lengua real que era comprensible para aquellos que escuchaban. Los ángeles siempre hablaban el idioma de los humanos. Adán y Eva hablaban con Dios. No era un idioma extraño. Dios habló con ellos en su propio idioma. Y luego, en versículo 3, cuando Adán y Eva hablan con Satanás, un ángel caído, ¿hablaban en algún idioma extraño? Ellos hablaban. Lot hablaba con ángeles, Abraham habla con el ángel de Dios, Satanás se presenta delante de Dios en el libro de Job, y ellos hablaban el idioma de los hombres. No hablaban ninguna lengua celestial. A José y María aparece un ángel. A los pastores apareció una multitud de huestes celestiales hablando un idioma actual. No hay ninguna evidencia que los ángeles hablen otro idioma. No se puede desarrollar una doctrina sobre una sola frase que aparece en un contexto de hipérbole y exageración. No hay evidencia alguna de un lenguaje angélica o un idioma celestial. No hay en absoluta ninguna evidencia. Ok, ¿qué de la práctica moderna? ¿Seguimos, hermanos? ¿Seguimos? Ok. ¿Qué de la práctica moderna? Entonces, nosotros hemos visto la definición bíblica, hemos escudriñado las escrituras para ver qué significa, qué es la expresión. Y la semana que entra vamos a entrar en capítulo 14 para hablar de otra cosa que tenemos que tocar, es muy importante, no la vamos a tocar hoy. Pero nosotros hemos visto la definición, glosa, idioma auténtica. La leo, hablar. Glosolalia, hablar un idioma auténtico. La capacidad sobrenatural de hablar un idioma que no había estudiado. Pero escucha una definición pentecostal de las mismas dos palabras. Escucha la definición. Glosolalia
se refiere a un estado espiritual de éxtasis que se expresa en lenguas desconocidas o consideradas angélicas celestiales por parte de las personas que las hablan o las oyen. La glosolalia es una forma de lenguaje no articulado conforme a las pautas lingüísticas y fonéticas de los idiomas conocidos. ¿De dónde sacaron esa definición? ¿De la Biblia? De la experiencia, hermanos. Se refiere a un estado espiritual de éxtasis. Los historiadores han establecido que el hablar en lenguas de éxtasis, vamos a enfocarnos en este punto, en éxtasis, fue común en la adoración en templos paganos tan atrás como 1100 años antes de Cristo. Platón, escribiendo alrededor de 400 años antes de Cristo, lo menciona como un fenómeno de su tiempo. Virgil, otro historiador, unos 50 años antes de Cristo, describe la sacerdotisa Sibilina, quien en oración unía su espíritu con el dios Apolos y hablaba en lenguas extrañas. John MacArthur dice: la práctica de hablar expresiones extáticas eran comunes en muchas de las religiones paganas del mundo greco-romano del tiempo de Pablo, incluyendo las que estaban activos en Corinto. Los devotos de un dios se dedicaban a bailar y danzar de forma frenética. ¿Suena similar? ¿Los que han estado en una de esas reuniones? Sí. Los que no han estado en una de esas reuniones, estamos hablando de una éxtasis, un caos total. Los devotos de un dios se dedicaban a bailar y danzar de forma frenética hasta que quedaban semiconscientes o aún inconscientes. Una experiencia que ellos consideraban que era la forma más elevada de comunión con lo divino. Creían que en esos trances y embriaguez su espíritu dejaba el cuerpo y entraba en común directa con el Dios o con los dioses. Se pensaba que la forma de hablar extática que a menudo acompañaba a esta clase de experiencias era el lenguaje celestial o el lenguaje de los dioses. En la iglesia de Corinto, mucho de su hablar en lenguas había tomado la forma y sabor de esos éxtasis paganos. Otra vez, glosolalia pentecostal se refiere a un estado espiritual de éxtasis que se expresa en lenguas desconocidas o consideradas angélicas o celestiales. Los lingüistas seculares han estudiado la glosolalia moderna y ellos están de acuerdo con la descripción, con la definición pentecostal. Después de años de investigaciones de primera mano, visitando grupos carismáticos en varios países, el profesor de lingüista William Samarin de la Universidad de Toronto escribe: es un secular, estudiador, historiador, lingüista. Escuchen lo que él dice: no hay ningún misterio acerca de la glosolalia. Las muestras grabadas son fáciles de obtener y analizar. Ellas siempre resultan ser lo mismo: cadenas de sílabas compuestas por sonidos tomados de entre todos los que el hablante sabe, puestas juntas más o menos al azar, pero las cuales sin embargo emergen como unidades de palabras y frases debido al ritmo y la melodía similares a los de un lenguaje. En realidad la glosolalia es de cierta manera como un lenguaje, pero esto es solo porque el hablante inconscientemente quiere que sea así. No obstante, a pesar de las similitudes superficiales, la glosolalia no es fundamentalmente un lenguaje. Todas las muestras de glosolalia que se han estudiado nunca han producido ningún rasgo que incluso sugiera o refleje algún tipo de sistema comunicativo. Y él termina diciendo:
la glosolalia no es un fenómeno sobrenatural. De hecho, cualquiera puede producir glosolalia si es desinhibido y descubre cuál es el truco. Y nada más tienes que entrar a una página de YouTube y buscar cómo hablar en lenguas, y salen miles de videos de pastores enseñándote cómo desinhibirse, vaciando la mente para poder hablar por el Espíritu Santo. Hay clases para enseñarte cómo hablar en lenguas. Yo me río, hermanos, porque piensen en eso. Los 120 en el aposento alto, 40 días, 50 días ahí en oración y en estudio bíblico. Y el apóstol Pedro ahí enfrente describiendo cómo hablar en lenguas y diciendo: cuando viene el Espíritu Santo, ustedes tienen que estar preparados y nada más tienen que empezar a hablar y tienen que vaciar su mente. Y él 50 días dando cursos de cómo hablar en lenguas. Es una tontería, hermanos. En respuesta a la realidad evidente, los carismáticos han abandonado cualquier intento por armonizar el don moderno con algún idioma conocido, como lo vemos en la palabra de Dios. Ahora promueven la noción que han recibido el don del Espíritu Santo con su propio idioma del Espíritu. O sea, que el don de lenguas es único para cada persona. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un idioma personal. Y nadie más tiene el mismo idioma. Solamente tú y tu espíritu habla con Dios. Y a menudo comienza con nada más que una sílaba repetida sin pensar. Un pastor instruye: cuando usted pide el Espíritu Santo, es posible que tenga una sílaba burbujeando o dando vueltas dentro de ti o en tu cabeza. Si usted la pronuncia con fe, nosotros no tenemos suficiente fe. Pero si pronuncias la palabra con fe, ¿qué va a suceder? Será como si se abriera una presa y el lenguaje fluirá. Me gusta imaginarlo como si tuviera un carrete de hilo en el intestino y la punta o el inicio del hilo se vislumbraba en su lengua, pero a medida de que comienza a tirar o a hablar, el resto del hilo va saliendo. Han descubierto, hermanos, el truco de hablar, entre comillas, en lenguas. Pero en ninguna manera es el don bíblico de hablar un idioma auténtico. Es puro emocionalismo, es puro misticismo y la verdad, hermanos, es paganismo. Ok, llegamos a una... ¿Seguimos o terminamos? Me falta como 15 minutos. ¿Seguimos? Todos estamos raptos, ¿no? ¿Es interesante? ¿Es importante? Ok, entonces, la última pregunta que vamos a ver hoy. Si nosotros hemos visto el don bíblico, si los lingüistas difundan el don, supuestamente el don moderno, ¿cómo es posible que hemos llegado a este punto de la historia en cuanto al don de lenguas? ¿Cómo es que llegamos desde la palabra de Dios, que nos enseña que es un don de poder hablar un idioma auténtico,
¿Y cómo hemos llegado hasta este punto donde miles de millones de personas, creyendo ser cristianos llenos del Espíritu Santo, promueven algo que es pagano? ¿Cómo llegamos? Y les voy a contar la historia. Voy a leer mucho porque es historia, pero es historia importante. El año era 1901. Fíjense, Cristo murió, los apóstoles vivieron hasta como el año 100. Lo que vimos la semana pasada, desde el año 100 hasta el año 1800, 1900, nadie promueve el don de hablar en un lenguaje, en un idioma estático. ¿Por qué? Porque era paganismo, completamente pagano. El año era 1901. Un grupo de estudiantes en una pequeña escuela bíblica en Kansas se reunían para estudiar y orar. El tema era el don de lenguas. Ellos observaron cómo los apóstoles habían hablado en lenguas y reflexionaron que el hablar en lenguas era una señal de la presencia del Espíritu Santo en los tiempos apostólicos. Entonces concluyeron que el don de lenguas estaba todavía disponible para ellos. Su maestro, un ministro llamado Charles Parham, los había animado a rogar a Dios, deseosos de experimentar el poder del Espíritu Santo de primera mano. Entonces ellos comenzaron a orar fervientemente. Era año nuevo, era la última noche, era entrando el año 1901. En algún momento, según la historia, en algún momento uno de los estudiantes, una jovencita llamada Agnes Osman, le pidió a su maestro que pusiera sus manos sobre ella y orara para que recibiera el Espíritu Santo. Parham relata: puse mis manos sobre ella y oré. Apenas había completado 3 docenas de frases cuando una gloria cayó sobre la joven. Un halo parecía rodear su cabeza y su rostro, y empezó a hablar en idioma chino, sin poder comunicarse en inglés durante 3 días. Cuando trató de escribir en inglés para contarnos su experiencia, lo hizo en chino. Eso es la experiencia de esa persona. Escuchen, ese hombre es el fundador del pentecostalismo moderno. Entonces, fíjense, eso es cuando nació. La experiencia de Osman pronto sería difundida tanto por su maestro como por sus compañeros. Según ellos, durante la serie de reuniones de avivamiento que siguieron, el poder sobrenatural del Espíritu permitió hablar más de 20 idiomas diferentes. De este modo se dio inicio al movimiento pentecostal moderno. Parham le llamó a su nuevo grupo el movimiento de la fe apostólica y afirmó que sus experiencias constituían un nuevo Pentecostés. Fíjense bien, ellos estaban convencidos que habían recibido el Espíritu Santo de la misma manera que los apóstoles en Hechos 2. Idiomas verdaderos, idiomas auténticos. Ok, estamos bien hasta este punto. Si eso es como el Espíritu Santo va a obrar, estamos bien, porque es el mismo don, entonces estamos bien. Sin embargo, investigaciones posteriores ponen en duda la legitimidad de sus afirmaciones. Hay versiones contradictorias de la historia y muchas discrepancias que nos causan cuestionar los aspectos fundamentales de la historia. No todos sus compañeros estaban convencidos. De hecho, en una entrevista, con un periódico, uno dijo de Parham y sus compañeros: yo creo que todos están locos. En segundo lugar, y más importante, Parham, Osman y los otros estaban convencidos de que hablar en lenguas conllevaba la capacidad milagrosa de hablar en idiomas
auténticos como lo hicieron en el día de Pentecostés. Ese era el don que deseaban. De hecho, Parham insistió en que los misioneros pentecostales podrían ir al extranjero sin necesidad de asistir a una escuela de idiomas. Parham se jactaba en varios periódicos, si escuchan las palabras de Parham. El Señor nos dará el poder de la palabra para hablarle a la gente de diversas naciones sin tener que estudiar en las escuelas. Parte de nuestra labor será la de enseñarle a la iglesia la inutilidad de pasar años preparando a los misioneros para el trabajo en el extranjero, cuando todo lo que tienen que hacer es pedirle a Dios el poder. ¿Se fijaron en lo que dijo? Él creía otra vez que el don de lenguas era la capacidad de hablar en idiomas auténticos. Él creía en el don bíblico. En pocas semanas, los periódicos alrededor de Estados Unidos publicaron sus promesas bajo el título: el reverendo Charles Parham del Colegio de Bethel en Topeka y sus seguidores se preparan para darle a la gente de las iglesias un nuevo trabajo en la actividad misionera. Y el artículo dice, leía así: su plan es enviar, y eso sale en el periódico, hermanos, en el periódico pues secular. Su plan es enviar a las naciones a las personas que han sido bendecidas con el don de lenguas, un don que según él a nadie más se le ha conferido alguna vez desde los tiempos apostólicos. Fíjense, él mismo creía que ese don no había sido vigente desde la era apostólica. En 1900 años ninguno ha recibido ese don. Sigue el artículo. Sus misioneros, como él mismo señala, tendrán la gran ventaja de contar con el conocimiento milagroso de los idiomas de los diversos pueblos entre los que trabajan sin la molestia de tener que aprenderlos de manera laboriosa como lo hacen en otros misioneros potenciales. Parham dijo, no hay duda de que en ese momento se les otorgará el don de lenguas si son dignos y busquen con fe, creyendo que así van a ser capaces de hablar con las personas y las que ministran en el propio idioma de ellos, lo que por supuesto será una ventaja inestimable. Los estudiantes de la universidad no necesitan estudiar de manera antigua para aprender idiomas. A ellos se les confieren milagrosamente. Distintos estudiantes ya han sido capaces de conversar con españoles, italianos, bohemios, húngaros, alemanes y franceses en su propio idioma. No tengo dudas de que varios dialectos de los pueblos de la India y la lengua de los salvajes de África serán recibidos durante nuestra reunión de la misma manera. Espero que este encuentro sea el más grande desde los días de Pentecostés. El artículo terminó diciendo, Parham afirma que él y sus discípulos han recibido todos los dones que Cristo les confirió a sus primeros discípulos. Otra vez, hermanos, hasta ahora estamos bien. Él está hablando del don bíblico. Él está hablando de una capacidad sobrenatural de hablar idiomas auténticos. Estamos bien a este punto. Si Dios quiere darles a ellos este don, estamos bien. Pero ¿qué creen que pasó? A pesar de la confianza garantizada que resonaba de parte de Parham, su estrategia misionera resultó en un fracaso bastante contundente. Jack Hayford y David Moore, autores carismáticos, reconocen el gran fallo de Parham. Ellos escriben, lamentablemente la idea de las lenguas extranjeros más tarde resultaría en un fracaso vergonzoso cuando los obreros pentecostales fueron a los campos misioneros con su don de lenguas y encontraron que sus oyentes no los entendían. Robert Anderson añade, la Sociedad Bíblica Misionera investigó 18 pentecostales
que fueron a Japón, China y la India esperando predicarles a los nativos de esos países en su propio lenguaje. Y encontró, según ellos mismos, reconocieron que en ningún caso, en ni un solo caso, fueron capaces de hacerlo. Cuando estos y otros misioneros regresaron decepcionados y sintiendo que habían fracasado, los pentecostales se vieron obligados a reconsiderar su punto de vista inicial de hablar en lenguas. Además de hablar en lenguas, Agnes Ozman, la jovencita, y otros pentecostales también decían que escribieron en lenguas. Las fotografías de estos mensajes fueron publicadas en periódicos seculares como Topeka Daily Capital y Los Angeles Daily Times. Los rayones no formaban parte de ningún lenguaje conocido y eran completamente incomprensibles. Todo esto para decir, Charles Parham, Agnes Ozman y los primeros pentecostales pensaron que habían recibido la habilidad sobrenatural de hablar en lenguas genuinas. Creían ellos que la glosolalia le había dada a la iglesia moderna como señal para autenticar el mensaje y el mensajero. Ellos creían lo mismo que creemos nosotros hoy en día. Yo creo que el don es la capacidad de hablar en un idioma auténtico. Y yo creo que el don es para autenticar el mensaje y el mensajero. Muchos de ellos fueron a los campos misioneros esperando por completo que el Espíritu Santo les diera sobrenaturalmente el idioma de los pueblos nativos. Esta expectativa inicial y la experiencia resultante fue una amarga decepción para los aspirantes a misioneros que no quisieron invertir años en el estudio de un idioma. Cuando se hizo evidente que sus lenguas no se correspondían con ningún idioma conocido, los pentecostales se vieron obligados a hacer una elección. Ellos podrían seguir insistiendo neciamente en que las lenguas eran idiomas reales, a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario, o reconstruir su doctrina y su definición de lenguas para adaptarse a sus experiencias fallidas. Entonces, como muy buenos carismáticos, ¿qué creen que hicieron? Escudriñaban la escritura y decidieron, eso lo que experimentamos nosotros no es bíblico, entonces lo vamos a desechar. No, cerraron su Biblia, abrazaron su experiencia, rechazaron el don bíblico y en vez de rechazar su experiencia como algo pagano, inventaron nuevas interpretaciones de las Escrituras con el fin de apoyar sus experiencias. Hoy la genuina explicación para el balbuceo carismático sigue siendo que es algo no lingüístico, una jerga irracional, un lenguaje celestial angelical que es sin sentido. Una experiencia frenética del Espíritu Santo. ¿Y qué estamos diciendo nosotros? Nosotros estamos diciendo que la palabra es la máxima autoridad. Porque el amor se goza en la verdad. Y vamos a ver la semana que entra que por falta de amor, los corintios, igual que los de hoy en día, practicaban un éxtasis pagano en sus reuniones porque ellos decidieron
poner por encima de la palabra de Dios sus experiencias. Y la verdad, hermanos, si has hablado con un carismático, tú entiendes que tú no puedes discutir con ellos acerca de sus experiencias. Ellos van a ir a la tumba con mi experiencia. En realidad, las expresiones modernas de la glosolalia son engañosas y peligrosas, ofreciendo solo una pretensión de espiritualidad genuina. Los carismáticos pueden afirmar que es Dios el que habla a través de ellos, pero no hay absolutamente ninguna evidencia para confirmar la idea de que la glosolalia moderna proviene del Espíritu Santo. Por el contrario, y vamos terminando, hermanos, por el contrario, se trata de una práctica común en muchas sectas heréticas y religiones falsas. Desde los médicos vudú de África y los monjes místicos del budismo hasta los fundadores del mormonismo y los carismáticos católicos. Históricamente, el discurso irracional y el éxtasis se han asociado solo con los grupos marginales heréticos. Y MacArthur dice, la glosolalia practicada por los carismáticos de hoy es una falsificación que en todo aspecto falla en parecerse al don de lenguas que se describe en el Nuevo Testamento. Esta conclusión representa un golpe mortal a la versión carismática moderna de glosolalia que no comparte nada en común con el don real del Nuevo Testamento, sino que refleja la expresión frenética de los antiguos misterios de las prácticas de religiones paganas que la Escritura condena. Hermanos, yo no dudo las experiencias de los carismáticos. No los dudo. La verdad, no discuto con ellos acerca de sus experiencias. ¿Por qué? Porque son reales. Ellos tienen experiencias auténticas, pero no es la glosolalia bíblica. No es lo que hemos visto que es el don bíblico de hablar en idiomas auténticos. Y la semana que entra vamos a ver una otra falsificación cuando empiezan a decir o cuando promueven la idea de que es un idioma privada de oración entre la persona y Dios. Porque en capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo se trata de esa herejía, de que es un idioma celestial, un idioma privada entre tú y Dios. Y vamos a ver las instrucciones de Pablo sobre la práctica del don en el contexto de la iglesia local. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer una oración, hermanos.